Muy buenos días, mis amados hermanos, que Dios les bendiga. El día lunes pasado, anteayer, hablamos acerca de los milagros, si recordamos, ¿no es cierto? Y decíamos que nosotros muchas veces rogamos, clamamos por un milagro cuando estamos en situaciones difíciles, donde estamos sintiendo dolor, mucho sufrimiento, y dijimos que muchas veces este sufrimiento es por causa del pago de las consecuencias de nuestras malas decisiones, por no tomar en cuenta a Dios primero, por desobedecerlo. Mejor dicho, sufrimos por causa de nuestro pecado. Y dijimos que en estas situaciones difíciles sí debemos pedir a Dios el milagro, pero debemos tener bien en cuenta que Dios no siempre nos cumplirá con nuestra petición y que Él terminará haciendo su bendita voluntad. Aunque no nos guste, nosotros tendremos que aceptarlo de buena manera. Pero aquí se presenta otro panorama. ¿Qué tal que mi sufrimiento no es por causa del pago de consecuencias de mis malas acciones? Ya que, digamos, yo me he esforzado por ser muy juicioso en mi actuar dentro y fuera de casa, pero por ejemplo he perdido mi trabajo a pesar de ser un buen empleado, a pesar de ser honesto, honrado, o estoy enfermo en un hospital a pesar de que yo como sano, hago deporte, no consumo vicios, o de pronto mi pareja me traiciona a pesar de ser un buen esposo, una buena esposa. Mi hermano, a estas situaciones, a los sufrimientos que tú no te los buscaste, Dios las llama pruebas. En la carta primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 dice, en lo cual ustedes deben alegrarse, aunque ahora es necesario tengas que ser afligido en diversas pruebas. Aquí dice que vamos a sufrir no solo una vez, sino en diversas ocasiones. ¿Pero para qué? Pues para probarnos. Pero ¿qué quiere probarnos nuestro Dios? En el versículo 7 dice, para que sea sometida a prueba vuestra fe. O sea, Dios nos pone sufrimientos en nuestra vida para probar nuestra fe. Y claro, es que es muy fácil decir, yo amo a Dios, yo oro, leo la Biblia, le canto alabanzas al Rey cuando todo está bien. Pero ¿qué tal cuando todo te está yendo mal en la vida? ¿Tendrás ganas de alabar a Dios? ¿Tendrás ganas de decirle al mundo que Dios es justo y que Dios es bueno? Aquí es muy difícil decirlo, mis hermanos, pero ahí demostrarás la fe que dices tener. Pero ¿qué gano yo con pasar la prueba de fe? ¿Qué se gana pasando la prueba de fe? En el libro de Santiago, en el capítulo 1, dice, sabiendo que la prueba de tu fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfectos y cabales sin que te falte cosa alguna, termina el versículo. Genial. Entonces, si soporto las pruebas, voy a tener paciencia. Y imagínate una persona llena de paciencia. Jamás gritaría, nunca ofendería, no sería impaciente, pensará antes de hablar, antes de actuar, y así poco a poco abandonará el pecado de su vida, y sus actos lógicamente agradarán a Dios. Pero durante estas pruebas, ¿será que yo puedo pedir a Dios el milagro de que me haga salir de ellas? En el libro segundo, en la carta, perdón, segunda a los Corintios, capítulo 12, dice y habla el apóstol Pablo y menciona que él tenía un aguijón en la carne, una enfermedad en su cuerpo, y él no se lo había buscado. O sea, le llegó la enfermedad no por pago de las consecuencias de sus malas acciones, sino que Dios así lo permitió. Y dice Pablo en el versículo 8 que por 3 ocasiones rogó, clamó a Dios que le quite esta enfermedad. Y mire lo que Dios le responde en el versículo 9 y le dice, mi amor es todo lo que tú necesitas, ya que yo me glorifico en tu debilidad, le dice Dios. O sea, tú, mi hermano, puedes orar con muchísima fe, pero no significa que obligadamente Dios concederá tu petición, ya que Dios siempre terminará haciendo su bendita voluntad. Porque las pruebas, mis hermanos, nos hacen más fuertes.
Es más o menos como un boxeador, mientras más peleas tiene, más experto se vuelve. Entonces, no le tengas miedo al dolor, al sufrimiento. Recuerda que Dios está en control de todo. Bien, entonces hemos estudiado, mis hermanos, que nosotros, los hijos de Dios, sufrimos por dos situaciones, por dos causas. Primero, sufrimos por el pago de las consecuencias de nuestros malos actos, de nuestras malas decisiones. Y segundo, sufrimos por las pruebas que nos pone Dios para probar nuestra fe y hacernos más fuertes. Y algo muy importante que no tenemos que olvidar es que cuando tú oras, no significa que Dios va a conceder obligadamente tu petición, ya que Dios siempre termina haciendo la voluntad de Él. Pero ¿por qué Dios hace su voluntad y no siempre contesta mi plegaria como yo quisiera? Si recuerdas, mis hermanos, unos mensajes atrás hablamos acerca de que el objetivo central de que Jesús venga a este mundo no era para hacer milagros físicos, eso ya vimos, ya hablamos, sino que el propósito de Jesús era hacer que el mundo se arrepienta y obtenga la salvación y la vida eterna. En el libro de Lucas, en el capítulo 17, nos habla de un suceso especial que sucedió con 10 enfermos, 10 leprosos, que piden a Jesús el milagro de sanación. Le piden a Jesús que los cure de su enfermedad. Y Jesús les hace el milagro, les concede el milagro y los sana. Pero de estos 10 que recibieron el milagro, solamente uno regresó a agradecer a Jesús. Y solamente este uno recibe la salvación. Mi hermano, la prioridad de Dios no es tu curación física, sino la salvación de tu alma. Primera carta a Timoteo capítulo 2 versículo 4 dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, todos sean salvos para que gocen de una vida eterna junto a Él. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que Dios quiere que todos seamos sanos o Dios quiere que nadie muera. Si fuera así, mis hermanos, ningún hijo de Dios enfermaría y menos aún moriría. Y aquí estuvieran entre nosotros, en este mundo estuvieran vivos todavía los apóstoles, Moisés, Abraham y todos los patriarcas. Hay seguidores de Dios que ya se han enfermado y otros han muerto por coronavirus y por otras muchas enfermedades en estos tiempos. Entonces, mis hermanos, nuestra mirada debe estar puesta en la vida eterna, no en la vida terrenal. Para entender esto necesitamos fe. Y justamente la fe es el tema que estaremos hablando en los próximos audios, en los próximos videos, que si Dios lo permite, le iremos subiendo. Así es que no te lo pierdas, que Dios bendiga tu vida. Mi nombre es Nelson Puente, hasta la próxima.